Saludos amigos, hoy miércoles 14 de noviembre de este año 2018. Bueno, para que ustedes vean, en los últimos 2 meses previos a la Navidad, se notó un recogimiento en el cumplimiento de los compromisos de instituciones del Estado, fundamentalmente los compromisos que hacen con la publicidad y eso, atrasos que no son muy comunes, pero se explica porque el gobierno estaba haciendo acopio de recursos para pagar la regalía pascual del 5 al 10 de diciembre. Lo comienza a pagar el 5 y se extenderá hasta el día 10, el sueldo 13, porque era que había que reunir 17,000 billones de pesos solo para el sueldo 13. Agregarle una suma igual, o sea, el Estado va a estar erogando unos 34,000 millones de pesos en el mes de diciembre, y eso sin duda alguna obliga a una serie de aprovisionamientos, como lo que se han venido haciendo en los últimos 2 meses para poder cumplir con estas expectativas que ya forman parte de la forma de vida de la República Dominicana desde hace muchísimos años. La regalía pascual en la República Dominicana es una institución que de tal manera establecida que buena parte de las familias dominicanas hacen planes para todo el año basados en la regalía pascual, por lo menos las familias más organizadas. O sea que este anuncio ayer del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, trae mucha felicidad a mucha gente, porque la verdad es que con ese aprovisionamiento de recursos se podrá garantizar ya que el mes de diciembre, que el año cerrará con la famosa movilización de recursos que caracteriza la Navidad. Miren, ayer se produjo un acontecimiento que refleja la posición privilegiada que tiene la República Dominicana en el ámbito económico y financiero de toda la región latinoamericana. Y es que el gobernador del Banco Central asistió a la reunión de la Federación Latinoamericana de Bancos, la FELABAN, que se está celebrando desde el lunes en Punta Cana. Y allí dio a conocer no solamente las estadísticas reflejadas ya en los informes que se están elaborando para fin de año del comportamiento de la economía dominicana, que la ponen en un primerísimo plano, sino también de las formas como las autoridades monetarias y financieras, y aquí queremos incluir también a la superintendencia de bancos, han estado, digamos que consolidando el sistema de supervisión y control de todo el régimen monetario y financiero del país. Por eso cuando el presidente habló ayer del sistema de seguridad cibernético que está aplicando ya el Banco Central, lo tiene prácticamente en uso para que todas las operaciones del mercado de divisas estén interconectadas, de manera que no pase una sola operación que no sea inmediatamente asentada y descontada del sistema monetario y financiero autorizado, lógicamente el legalizado. O sea, estamos hablando aquí
de los bancos y otras instituciones financieras, incluidas las casas de cambio autorizadas, que van a tener que incorporarse a esa red que va a ser absolutamente transparente el sistema del mercado cambiario en la República Dominicana. Porque no solamente va a ser con los dólares, es también con los euros y demás monedas fuertes. Al mantener ese control mediante un registro electrónico de cada operación, no solamente se va a evitar la manipulación del mercado, que muchas veces, y era una práctica común hace unos años, se ha venido reduciendo mucho por efecto de la presencia de las autoridades, pero esta vez eso casi se hace imposible, casi imposible. No solamente se va a impedir, por tanto, la especulación del mercado cambiario, sino también la claridad de quiénes son los jugadores que están interviniendo, si tienen autoridad, si ese dinero es limpio, si proviene de fuentes fiables. Es un paso trascendente. Y cuando el gobernador Valdés Albizu lo informó ayer a los más de 1.600 banqueros que asisten a la conferencia anual de la FELABAN, le estaba dando garantías a todos los que comercian, porque ahí había también representantes de bancos de europeos y norteamericanos, principalmente los que tienen mucha relación con la República Dominicana, bancos corresponsales, todos. Nosotros ayer dejamos una estela de una transparencia, como les digo, absoluta, que deja muy bien parado al país. Ayer el gobernador del Banco Central le garantizó a la asistente a la 52 asamblea anual de FELABAN que el crecimiento previsto de la economía dominicana será de un 6.5% para este año, liderando a toda América Latina, que lo hará con una inflación de apenas un 3%, que el total de divisas que se van a mover, que van a ingresar al mercado por efecto de toda esa activación económica serán unos 30.000 millones de dólares, quizás un poco más. Que el peso mantendrá un valor razonable. Ustedes saben que las monedas que dependen de las monedas duras, o sea, del dólar, el euro, el yuan, están muy sometidas a la tensión de la fortaleza de esas monedas y sus vaivenes, y por tanto es previsible que cada año pierdan un poco de valor. En el caso nuestro eso ha sido una norma, y de todas las monedas dependientes, que no ha pasado de un 2.5, ese es el promedio durante todo lo que va de siglo. 2.5 es razonable de pérdida de valor. Que por cierto, esa devaluación interesa mucho también a los que participan en el negocio, en el comercio internacional, porque mantener fija la moneda en un valor que no sea removible también es malo. Muchas veces te encarece las exportaciones. Entonces, es recomendable que también tenga su pequeña movilidad, su previsible movilidad. Eso por un lado. Por el otro, quería hacerles saber que la Superintendencia de Bancos hizo resaltar ayer en FELABAN la capitalización de la banca dominicana. Lo primero es que el índice de morosidad de la República Dominicana es de apenas 18, déjenme decirles, bajo los indicadores de morosidad y el índice de solvencia,
se ha fortalecido. La solvencia, que era de 16.09 en septiembre, en agosto ha pasado a 18.41%, altísimo. Acuérdense que la solvencia de los bancos se espera que sea alrededor de un 10%, no menos, porque un 10% es lo aceptable por las bancas internacionales. Nosotros tenemos un 18%. Eso es altísimo y eso revela una solidez extraordinaria de la banca. La morosidad es bajísima. La morosidad dominicana debe estar por un 3 o menos por ciento de toda la banca. Dice Luis Armando Asunción, que es el superintendente de banco, que el patrimonio técnico del sistema financiero aumentó en 207 mil millones de pesos hasta agosto de 2018. Eso es el patrimonio técnico es el activo prácticamente de toda la banca, y eso tiene un efecto enorme en cuanto a garantizar a todo el que participa en el negocio bancario, que está sustentado en muy buenas instituciones, en muy sólidas instituciones. Manifestó que el patrimonio técnico dominicano aumentó en 77 mil millones. Ese patrimonio técnico, ¿saben ustedes lo que quiere decir? Que después de pagar, después de aportar, depositar en la cantidad de dinero que se necesita para usted garantizar la solvencia y también hacer los aportes de capital, a usted le sobró beneficio para sustentar sus operaciones y tener recursos disponibles, frescos, 77 mil millones de pesos más, que engrosaron a lo que había. Por eso el total es 207 mil millones. Eso es lo que va de año, ¿eh? Esos 77 mil es lo que va de año. Lo que quiere decir que ha sido un año muy fructífero para las operaciones de toda la banca en el país. Ya que el nivel de morosidad, oigan ustedes, está por debajo de un 2%, 1.94%. Una morosidad bancaria en cualquier parte del mundo se le acepta un 3%, que es bueno. Todavía un 4% es bueno. El nuestro es de 1.94%. La morosidad, como ustedes saben, es el atraso en el pago de principales intereses de los que toman créditos. Al decir esto, supongo yo que muchos de los asistentes a esa asamblea, Mozart, debieron frotarse las manos. Muy pocas instituciones pueden mostrar una morosidad tan baja, y además ese patrimonio técnico de que habló el superintendente de bancos ayer, que tú sabes que se logra después que tú cumples con la provisión de capital, claro, con el depósito que haces para que la solvencia esté garantizada. Incorporar una suma así para disponibilidad de préstamos, porque para disponibilidad, los bancos, el negocio de los bancos es prestar dinero, no es congelarlo, no es meterlo en bóveda. El negocio de los bancos es mantenerlo en movimiento, que usted lo tome. Por eso le crean tantos incentivos. Usted no se da cuenta que mientras más usted debe, más le ofrecen los bancos, si usted tiene buen historial de pago. Bueno. Lo ideal sería no deber. Si usted tiene buen historial de pago, los bancos aunque lo vean a usted liado, le dicen, no, pero coge más. Usted que tiene que frenarse. Porque ya lo estudió, ya sabe que usted es responsable, que la medida en que se compromete, hace esfuerzo también para pagar. Pero bueno, lo de el sistema de control que va a operar ya el Banco Central para que cada operación, Mozart, del sistema cambiario esté registrada al instante en una base de datos que va a estar disponible para toda la banca y las instituciones autorizadas para participar en el mercado cambiario.
Eso nos pone a nosotros en una liga mayor. En una liga muy elevada, de muchas categorías. Estamos hablando de una banca absolutamente transparente que no va a estar sujeta a especulación. Eso por un lado. Por el otro, hay que decir que la misión de fin de año del Fondo Monetario Internacional, que vino este fin de semana y se incorporó de inmediato a los trabajos desde el lunes, que recibió el primer informe del gobernador del Banco Central acerca de que la economía en el último mes, en septiembre, registrado por el sistema IMAE del Banco Central, que le da seguimiento mensual al comportamiento de la economía, cerró con un 6.9% del Producto Interno Bruto y le dijo el gobernador, y proyectamos que va a cerrar con un crecimiento de 6.5 a 6.6. Con esos valores que les dije, alrededor una inflación de alrededor de un 3%, ingresos totales de divisas de unos 30.000 millones de dólares, con los sectores básicos de la economía creciendo, sustentada esencialmente, y ya esto sí lo precisó el gobernador, y cosa que sabe muy bien doña Elena Cebotari, la jefa de la misión del fondo, que ha venido en los últimos 4 años, sustentada muy bien en lo que llamamos la demanda interna, o sea, el consumo, y también en la inversión privada, dijo el gobernador a esta misión. La misión, como les digo, está encabezada por doña Aliona Cebotari, jefa de misión, Javier Arce del Granado, Julia Faltenmeyer, Olga Vespalova y Joel Okuokei. Esos son los miembros de esa misión. Algunos de ellos son nuevos, pero la jefa, la señora Cebotari, es la misma que ha encabezado las últimas misiones. Acuérdense que esta misión va a trabajar por lo que resta de mes para rendir un informe acerca del comportamiento de la economía al directorio del Fondo Monetario Internacional. Y esa será entonces, por cierto, copia de ese informe se le entregará a las autoridades monetarias y financieras, o sea, al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Economía, para que ellos opinen acerca del informe que van a dar estos técnicos con relación al comportamiento de la economía. Esa, la visión de los técnicos, más la visión del Estado Dominicano, es lo que se despacha al directorio del Fondo Monetario Internacional en Washington, y desde allá viene lo que es el informe del Fondo Monetario Internacional acerca del comportamiento de la economía. Los trabajos de la misión técnica del fondo se iniciaron ayer mismo, con la primera reunión con el gobernador del Banco Central, que les adelantó un informe general, pero estos señores van a visitar ahora cada una de las unidades de control y supervisión económico del Estado y del sector privado. Se van a reunir con el Consejo de Hombres de Empresa, con la Asociación de Industria y con otros sectores básicos que ellos consideren. Tienen entera libertad de contactar y muchas veces también contactan a los centros de estudios privados y en ocasiones a los economistas de los partidos políticos opositores. Lo oyen todo y después de eso que dan su informe. Así que para los que quieren participar y dar su opinión, ahí está la misión del Fondo Monetario Internacional. Bien. Ha sido un montón de días. Buenos días, Pedro. El Licey ganó anoche. Ayer hubo pelota. Se puso a un juego el Licey. Ayer hubo pelota. De una posición clasificatoria. Ayer hubo pelota. El Licey le ganó al Escogido una vez más. Tiene en condiciones de un nerviosismo pasmoso que se ve en las redes con algunos estos fanáticos que están con mucha presencia en las redes. Tú sabes, gente y que participan de la pelota, aguiluchos que están muy nerviosos.
todavía ganando, están nerviosos porque el Licey, esos retornos del Licey son peligrosos, Pedro. Sí, pero lo que tienen que estar nerviosos son los escogidistas, que ya están en un juego. Es respirándole en la espalda que la están angustia, los Tigres a los Leones. Los que viven angustiados permanentemente con el Licey son los cibaeños. Angustiados. Sí, viven angustiados. Una angustia, si te ves, ellos no saben qué hacer. Pues ellos quisieran, a ellos no importa. Lo de ellos es que el Licey quede fuera de combate. Oíste, Pedro. A pesar de lo mucho que le aporta el Licey al campeonato, que es el que genera todo este ambiente. Y aún así ellos. Pero bueno, lo importante es que hoy continúa. ¿Otro juego Licey ha cogido? Sí, porque los mismos equipos que jugaron ayer van a jugar hoy. Lo único que se cambia es la sede. Ayer el escogido fue dueño de casa. Hoy lo será el Licey. Bien, pero ganaron las Águilas también. Ganaron muy bien, le ganaron a los Toros. Dicen los cronistas. Y las Estrellas se le impusieron a los Gigantes. Dicen los cronistas que coming from behind, porque estaban perdiendo por muchas de las Estrellas y le viraron el marcador. Eso sí es duro. Pero que nunca a mitad del torneo de serie regular, como sea. Hoy, anoche se jugaron justo 25 partidos cada equipo. Sí. Pero que nunca había sido tan cerrado el standing como hoy. Es como interesante. Hoy. Es interesante. Nunca, todos tienen posibilidades. Así es. Lo que no se da, por ejemplo, en la política. En la política las distancias son bastante considerables. Sí. Son pronunciadas las distancias en política. No, y lo difícil pero mira, Pedro, en la política. Sí, mira, Pedro, déjame decir, buenos días, señores. Miren, yo quiero primero resaltar lo edificante que fue esa participación ayer del gobernador del Banco Central y del superintendente de banco en esa asamblea de banqueros de toda la banca latinoamericana, que se reúne en sus 52 ocasiones. Sí, la FELABAN es solidísima. Lo edificante que fue, porque al resumirlo, leyendo ambas intervenciones, tanto del gobernador, ahí se encuentran, en esos documentos del gobernador y del superintendente de banco, se encuentran todas y cada una de las virtudes de la economía dominicana con sus sectores, ¿verdad? Un sector básico es precisamente el sector financiero. Y las respuestas, muchas respuestas que buscan esos banqueros, impresionados como están por el desempeño que ha tenido la República Dominicana en momentos de dificultades, la mayoría de las economías de toda la región. Mientras la mayoría de las economías de toda la región pasan por situaciones de dificultad, la República Dominicana muestra números, comportamientos ejemplares. Y esos banqueros, a los cuales no se les puede meter un ladrillo por debajo porque ellos saben lo que hay. Conoce muy bien. Eso no es cuestión de que el economista fulano y que el partido fulano dijo tal cosa. No, esa gente escuchó esa exposición y ponderó lo que dijeron esos dos altos funcionarios del Estado Dominicano, como es el gobernador del Banco Central y el superintendente de banco, sobre la base de lo que ellos conocen, que es precisamente la virtud de la economía de la República Dominicana y dentro de ella su situación en materia monetaria y financiera. Por eso ayer, Pedro, esa es una de las razones. Fíjate que hoy resaltan los medios esa inquietud del gobernador del Banco Central con el asunto del ciberespacio y de la situación del sistema financiero.
de cómo debe preservarse ante eso. Por eso yo ayer, con el competente presidente del Instituto de las Telecomunicaciones, del Indotel, que estuvo aquí con nosotros ayer, Luis Henry Molina, yo le insistía ayer en el elemento de la seguridad, las garantías para un buen servicio, por ejemplo, en ese ámbito tan sensible que es el ámbito bancario, de esas interconexiones y de esas operaciones a través del ciberespacio. Y fíjense cómo Luis Henry Molina, daba detalles ayer y decía cómo nos hemos ido afianzando en esa dirección de darle la protección de vida a los usuarios de los sistemas, mientras ayer el gobernador del Banco Central daba a conocer lo que ha hecho esa entidad, que es precisamente la entidad que maneja, que dirige, que controla el sistema monetario y financiero, de cómo ha incorporado la tecnología y cómo maneja la tecnología de forma que podamos tener, y el sistema financiero pueda tener todas las garantías de seguridad en torno al ciberespacio. Interesante. Pero de la misma manera que el gobernador del Banco Central ofrecía detalles amplios, amplísimos, del comportamiento de la economía en todas sus partes durante sus intervenciones, de esa misma manera el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, hacía lo propio en materia del excelente desempeño que ha tenido la banca dominicana. Y en ambos casos, ambos funcionarios destacaban al mismo tiempo la incorporación del sector privado, de cómo el sector privado, en una mancomunidad de esfuerzo con las autoridades, han hecho posible este excelente desempeño de la economía en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con eso que nosotros denominamos la columna vertebral de la economía, que es el sistema financiero dominicano, donde hay una incorporación armoniosa con las autoridades en procura de darle sostenibilidad a ese proceso de fortalecimiento del sistema financiero. Entonces yo creo que realmente ayer todo el que participó ayer de esa actividad recibió o fue debidamente edificado de cómo va la economía dominicana y cómo va, y las garantías que tiene, por ejemplo, la banca y el inversionista local e internacional y los operadores de todo el sistema financiero de la República Dominicana. Qué bueno que diga eso, Mozart, porque precisamente a FELABAN asiste toda la banca latinoamericana, pero también la banca corresponsal de América Latina en Europa y Estados Unidos. O sea, los bancos que en Estados Unidos y en es un circuito mundial. Son corresponsales de la banca, claro. Incluso en este caso de la banca dominicana. ¿Por qué? Porque se está celebrando en República. De manera que esa información fue a parar. Esa que se le dio. Justo a lo que la necesita. Exactamente. Justo a lo que la van a utilizar efectivamente para servicio de sus clientes. Así es. Óigame, muy oportuna. Muy oportuna. Y léanselo, léanse tanto la intervención de Valdés Albizu como la del superintendente. Están colgadas en ambas páginas, en la página de la superintendencia y en la página del Banco Central. Y en los medios están destacados también. Hay que leer eso para que ustedes vean cómo es que está operando, cómo es que está felizmente operando el país en esa materia. Y ahora bajo la supervisión y bajo del esa fondo, supervisión, en el momento que el fondo, exactamente. O sea, todo eso para es lo que maravilloso. ponen en Pero duda fíjense, una serie de cosas. Pero fíjense, miren otra cosa. Ustedes saben que en estos días hemos estado hablando también a propósito de una intervención del Banco Central y
un artículo que escribieron técnicos, funcionarios del Banco Central, muy interesante sobre el entorno internacional, a propósito del desempeño que ha tenido la República Dominicana en su economía y la necesidad que tenemos de preservarnos de un entorno que en muchos aspectos es hostil frente a las economías y que de muchas maneras ha lastimado algunas economías, ese entorno internacional. Y entonces se citaban muchos factores. Hay un factor que en términos muy particulares afecta a la economía nacional, o positivo o negativamente, que es el petróleo, Pedrito. Sí. El petróleo, que ustedes saben, es un mercado bastante volátil, tanto un momento puede subir como otro momento puede bajar. Y nosotros por acá, además de que es un componente que no producimos y en consecuencia siempre tenemos que estar prestos a buscar los dólares, las divisas, para poder tener a mano ese importante combustible y sus derivados. En adición a eso, ustedes saben perfectamente bien que eso tiene un componente social importante para mantener el sosiego. Porque si se descompone la economía, se descompone todo. Y entonces, esos son factores que uno tiene que estar muy alerta. Pues miren, las cosas a nosotros nos van saliendo, Pedro, a pedir de boca, como decía Pedro Caro, Dios lo tenga en gloria, mi gran amigo, a pedir de boca. Porque resulta y viene a ser que el petróleo, y sobre todo el de Texas, que es el petróleo que nosotros tomamos como referencia, tuvo su mayor caída en más de un año. Se colocó en $55.69 el barril ayer. 55.33 cerró. Cerró. Cerró a eso. Ustedes saben que la semana pasada aquí hubo una disminución importante en los precios de los derivados, los combustibles, con 5 toletes que le bajaron a la gasolina. Pero ya eso venía con 4 semanas disminuyendo y en otro manteniendo los precios. Uno debe esperar que con esta caída, uno debe esperar que, porque yo digo, las autoridades han estado cumpliendo con la ley. Por eso esa gallo locura y esa irresponsabilidad de estar llamando a paro y a huelga, manipulando la opinión pública, manipulando a la gente, hablando tontería y diciendo que la gasolina más cara. Bueno, déjame decirte, Mozart. La gasolina bajan 13.30 por galón en 2 meses, una, y 14.40 por galón otra. Eso es porcentaje. Y el GLP, pesos. Y el GLP, 11 pesos con 20 centavos en los últimos 2 meses. Lo que quiero decir es, fíjense cómo ese factor tan importante para la economía. Recuerden siempre que otro competente funcionario como es el de Hacienda, el ministro de Hacienda, ayer estaba reunido Donaldo, cariñosamente. Explicaba hace algunas semanas que mientras se mantenga el mercado con un petróleo por debajo de $75 el barril, no había mayores problemas para la economía. Tensiones. Mientras se mantuviera por debajo de 75. Son manejables. Yo debo decir una cosa. Las oscilaciones han sido, el tope mayor ha sido 76 promedio. 76, donde llegó a colocarse lo más alto. Pero fíjense ya cómo va por 55. Y ahí yo llamo la atención de algo que a Pedrito siempre le ha preocupado y yo lo comparto con él. Y es que eso hay que verlo con alegría, pero con cuidado. Eso no quiere decir que nos vayamos a volver locos porque es posible que la gasolina baje más, Pedro. Ahora se supone que para esta semana vengan reducciones en los precios otra vez de los combustibles, porque cayó el precio del petróleo y aquí se aplica en forma racional y absoluta la ley de hidrocarburos, que dice que va a depender de una fórmula que tiene sobre la base el comportamiento del mercado petrolero internacional.
Pero entonces hay que tener cuidado con eso porque tenemos que cuidarnos del consumo irracional de combustible en el país. Irresponsable. Irresponsable. Ese es el problema Y eso no mayor quiere del decir país. que nosotros no sigamos apelando a continuar con el proceso de cambio de matriz eléctrica, como en efecto lo estamos haciendo con Punta Catalina a la cabeza, que es un factor de costo terrible, porque con con el petróleo, y por otro lado, tratar de sacar del medio una considerable cantidad de chatarras de vehículos que gastando combustible también y contaminando, ¿con qué? Bueno, con el procedimiento que se debe seguir, el sistema al que debemos apelar, que es el sistema colectivo. Entonces, en ese sentido, por ahí debemos alegrarnos de ese factor. Fíjense, un factor importante, esa reducción del precio del petróleo, pero mirar eso con cuidado, no abusar de eso. Por otro lado, ayer el presidente Danilo Medina designó nuevos embajadores, uno en Qatar, donde fue el amigo Federico Cuello, sí. Pero también, Pedro, tengo aquí a Elías Cerrulle, que va a Turquía. Pero va a dejar la política, Elías. Espérate, Elías Cerrulle, un gran amigo que va a Turquía. Pero va a dejar la política. No, ¿por qué tiene que dejar la política, Pedro? Porque él es un diputado activo. Pero espérate. Parecía estar en carrera política. Pero espérate. Y se va ahora al mundo diplomático. Bueno, pero hay que avanzar. El presidente parece que lo necesita ahí. O él se ofreció. No sé. Pero la cuestión es que él es muy competente. Él es competente. Él es muy competente. Y las relaciones con Turquía van a incrementarse notablemente. Sí, porque es una gran nación. Y está Mayvi Sánchez Caminero, que fue nombrada en Alemania. Sí. En Alemania. Fíjate que ella es la viuda de... ¿De quién? Ella es la viuda del arquitecto Calventi. Ah, ya. Entonces, lo que han hecho es dejarla a ella, que de todas maneras lo acompañó por mucho tiempo en la embajada. Y él era, ella conoce muy bien todo. Claro. Ella conoce todo el mecanismo. Sí, Entonces, al morir Calventi se ha preferido dejarla a ella. Sí. Pero más, no es porque ella muerto ella conoce bien, sino porque ella conoce bien. Y entonces eso es sumamente importante. Entonces quería destacar esos nombramientos que se produjeron ayer. Y finalmente, Pedro, decirle a la gente que dentro de las buenas noticias también, tú la citabas así de sopetón esta mañana, José Ramón Peralta, el ministro administrativo, anunciaba los chelitos del salario 13 para el día 5. Mira, son 17,000 y tantos millones de pesos que van al corredor. Pero multiplícalo por 2. Espérate, esos 17,000 millones, Pedro, es la suma más elevada que se otorga en esa materia. Pero eso tiene una explicación, porque tú sabes que ha habido aumento de salarios sectoriales, pero aumento de salarios. Se le aumentó a los profesores, se le aumentó a los médicos, se le aumentó a los policías, hubo varios aumentos y entonces eso incrementó en forma tan considerable hasta colocar esa nómina en 17,000 y tantos millones de pesos que van a estar, se van a entregar desde el 5 al 12. No es que el 5 van a entrar todos, no. A partir del día 5 comienzan las entidades del Estado a pagar el salario 13, entre el 5 y el 12. Pero entonces, en esa misma dinámica de darle fortaleza al comercio, a las actividades económicas, el 18 es que se va a pagar el mes. Lo que quiere decir que va a haber entre el 18 y el 25 34,000 millones de billetes. Pedro, eso es dinero. Sí. Va a estar en el corredor con una economía que se espera que está creciendo, colocándose ahí, aproximándose a un 7%. Yo creo que ese dinamismo
6.5, esa calentadita, 6.6. sí, pero esa calentadita de diciembre. Eso fue previsto. Previsto. Por eso es que el Banco Central te dice que se va a ser al 6.5, sí. 6.6. Exactamente. Así que son buenas noticias. Yo no le voy a decir a la gente de que no gaste, porque eso sería, pero ven acá. Pero sí que ponga a buen recaudo su dinero. Sí, por ejemplo, el nuestro es muy sólido. El sistema bancario y los prestamistas, que ya saben que vienen los chelitos para pagar, porque parte de ese dinero ya, por situaciones que se dan, que la gente, los pagos se atrasan, muchos pagos que se atrasan. Ay, Dios. Y entonces uno tiene que apelar a buscársela. Entonces, ¿a dónde usted cree que uno va? Lo que tiene la posibilidad de ir a la banca, pero lo que no, el prestamista. Y no me vengan con eso, de que no, al prestamista. Y el prestamista ya sabe que va a entrar un dinerito. Que va a ser su agosto. Que va a ser su agosto también. Buenos días, don. ¿Entiendes? Buenos días, Abreu. Saludos. Eso es así. Gracias por estar con nosotros, señores. Buen día, ¿cómo están ustedes? Qué bueno está el café. Mira, dos comentarios me gustaría compartir con los amigos televidentes y con ustedes. El primero es que ya cobró importancia mediática una actividad que tiene una importancia continental. El hecho de que estén casi 2.000 banqueros en la República Dominicana, solo eso debe mover la atención de la opinión pública, especialmente la opinión pública vinculada con la economía, con las finanzas. Ayer el país tuvo la oportunidad de compartir hoy las intervenciones del líder de la institución emisora, el gobernador del Banco Central, y del CEO de la institución reguladora, el superintendente de banco. Así es. El primero ilustró sobre el comportamiento de la economía y además sobre un nuevo fenómeno que hay en el mundo, que es el ciberdelito, que moviliza millones y millones de dólares, euros, yenes, en toda parte del mundo. Es una guerra de carácter tecnológico entre la delincuencia y el ordenamiento financiero mundial. Ayer me llegaron 3 correos de 3 bancos internacionales diciéndome que actualice mi cuenta con ellos. Digo, pero ¿quién le ha dicho a usted yo tengo cuenta? Y si no lo borro rápido, el plan de esa cosa es penetrar a tu sistema. Claro que sí. A mi correo 3 bancos internacionales que ponga al día mi cuenta. Don Héctor Valdés Alviso le sugiere a banqueros, empresarios e inversionistas implementar campañas de concientización alrededor de ese tema del ciberdelito, que los bancos se dediquen a prevenir a sus depositantes y ahorrantes y a las personas que invierten dineros en bolsa de valores, etcétera, sobre esto que le llaman el ciberdelito. Y el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, ofreció explicaciones en FELABAN que querían saber los banqueros que están presentes sobre ya conocido, la conocida fortaleza de la banca dominicana. Nada más aumentó 77 mil millones de dólares en el último periodo, 77 mil millones de dólares. Es una banca fuerte, una banca que los bancos corresponsales desean tener negocio con la banca dominicana, bancos corresponsales internacionales, desean tener negocio de todas las latitudes. Aquí, incluso los bancos que promueven exportaciones de sus países. En todas las negociaciones ahí están delegados de los bancos estatales por ejemplo, de Alemania, de España, de Estados Unidos, promoviendo negocios con los bancos para fortalecer las líneas de crédito hacia las exportaciones de sus países y las importaciones de la República Dominicana, porque son bancos que promueven exportaciones. Ahí estaba el banco también que promueve las exportaciones de la República Dominicana. Entonces yo veo eso bien, veo una sociedad bastante sana en el ámbito financiero, monetario y de regulación, Pedro. Y quisiera poner esa buena nueva porque una economía sin esos elementos no tiene la garantía de desarrollarse armónica y adecuadamente. Eso es lo que quería decir. El segundo comentario, después de lo de decir que la asamblea que es la número 52 de la Federación Latinoamericana de Bancos, se convierte en una de las más trascendentes de los últimos años, del último decenio que ha ocurrido
en esa institución que tiene más de medio siglo. Más de medio siglo. Más de medio siglo. Pudieron analizar 52 todo años, el comportamiento de la banca a nivel continental. En un sitio paradisíaco que es Punta Cana, que por cierto, la mayoría, olvídate, se va a quedar el fin de semana descansando en la República Dominicana. El otro tema que he tenido en los últimos días aquí, temas que se salen de la agenda del día, yo me refiero a una participación que el mismo autor comenta, que es el director del Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, que por demás es un amigo del que yo me enorgullezco de su amistad de larga data, de muchos años, y que llegamos a trabajar juntos en la televisión. Él reitera el asunto él tuvo una charla, una conferencia ante la matrícula de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los mormones que tuvieron una dignísima idea de hacer un seminario sobre ética profesional. En este caso le correspondió a Adriano Miguel hablar sobre ética de la prensa. Adriano insiste en culpar al gobierno de promover las bocinas, gente que le paga para que hablen bien del gobierno. Y además hace alusión a una expresión, a una advertencia que hizo el señor Pulitzer, Joseph Pulitzer, Joseph Pulitzer, cuyo nombre honra los premios a la prensa en los Estados Unidos, que él señala que ese tipo de situación crea una sociedad cínica, una sociedad vulnerable. Hasta ahí tanto Adriano como nosotros estamos de acuerdo. Ahora, hay una cosa que Adriano no parece entender. Lo primero, Pedro, es desvincular la prensa relacionada con la perversidad, cual que sea, asociada a los gobiernos por razones pecuniarias y con sus matices de prensa que le llaman a los matones, el sicariato mediático. Tenemos una prensa en gran medida también, o un sector minoritario tal vez de la prensa, que juzga y condena a través de los medios de comunicación y pretende suplantar a los tribunales de la República y al Ministerio Público. En eso estamos de acuerdo. ¿Dónde es que yo quisiera llamar la atención del apreciado colega? Lo dijo el director de competitividad. ¿Cómo se llama el amigo nuestro? El director que era antes Paz, que antes era vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ¿correcto? Sí. Es un joven talentoso que viene del seno de los empresarios. Él dice la corrupción. Formado por ellos. Por cierto, muy sólido profesional. Sí, entonces él dice que la corrupción también proviene del sector privado. Y dice que una parte del sector privado trata de imponer su agenda desdoblada conforme a sus intereses. Incluso llama la atención que desde los Estados Unidos, intereses vinculados al sector privado, pretenden imponer una agenda sesgada al desarrollo y a la relación de competitividad empresarial. Entonces, tú no me puedes en el cuerpo decir, usted tiene en el pulmón, Dios nos libre a nosotros, está haciéndole metástasis un cáncer que le está inhabilitando el pulmón derecho o el pulmón izquierdo, y usted deja que la metástasis está también en el pulmón derecho, pero por alguna razón usted no menciona el pulmón derecho. Yo simplemente no quiero en ningún modo cuestionar el planteamiento de Adriano Miguel Tejada respecto a que el gobierno de alguna manera debe dejar de pagar bocina, dice. Sí, pagas bocina y está envileciendo no solamente a la prensa, sino por vía de consecuencia a la opinión pública. Yo no quisiera discutir eso porque es tan etéreo, tan amplio, decir que los gobiernos hacen. Hasta que no se defina primero lo de la bocina. Entonces, hay que definir eso. Entonces, pero ¿qué pasa? Si tú insistes desde la prensa y desde los gremios periodísticos empresariales, tú tendrías que ver muchos aspectos. Por ejemplo, tú tendrías que ver
lo que significa el monopolio de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación en manos de pocas manos de grandes empresas. Sí, de tres empresarios. Entonces, como vía de consecuencia, eso no es bocina, eso es el monopolio de la información, que la pueden manejar un grupo empresarial. Por eso digo que la bocina hay que ver. Como al efecto lo hace, de de buena manera. No interesa, pero que si se produce un nivel de crisis económica, política o social, hay un monopolio de la prensa, no un monopolio, no, un oligopolio de la prensa. Pero, déjame terminar, Pedro, que te veo con... Pero, yo quisiera llamar la atención también, decir, eso de bocina, el financiamiento de la bocina, no se sabe quién financia. Eso es lo que estoy diciendo. Si el sector privado, y lo voy a decir, y le quiero decir a Adriano Miguel. Eso es así. Porque no estamos para que no se vea que se sienten aludidos, tal cosa. No. Nosotros tenemos una agenda de carácter ideológico. Nosotros lo hemos dicho desde hace más de 15 o 20 años. Nosotros tenemos nosotros desdeñamos la prensa imparcial. Nosotros tenemos ideas que son absolutamente parcializadas, pero no con respecto a gobiernos o a partidos, es con respecto a esas ideas y a políticas públicas, pero ideas relacionadas con cualquier tema. Nosotros tenemos una idea relacionada con la función del Banco Central, con la función del regulador, tenemos una idea relacionada con la economía, tenemos una idea relacionada con todo, con la política y la defendemos. Una cosa es un derecho. Una cosa es al reportero que tú le exiges aproximarse a la realidad que al mismo tiempo te identifica en términos relativos a la verdad. En términos relativos, la verdad nunca va a ser absoluta. Y otra cosa es quienes comentamos que exponemos una opinión sesgada por consiguiente, porque son nuestras opiniones. Es decir, a un periodista tú le dices, vaya a esa actividad y tráigame la noticia. Entonces tiene que ser lo verdad, lo que usted... Sí, yo digo la verdad. Lo que pasa es que yo puedo poner cuando la jerarquía que hay en lo que le llaman el lead o la entrada de la información, ya yo estoy poniendo un criterio. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Qué buen tema trajo Orión. En estos días, un periódico, un gran periódico, nosotros respetamos los periódicos, tenemos que respetarlos, tituló principal, arriba, Camacho, es el presidente de la Cámara de Diputados, declaró $75 millones, declaración jurada. El periódico se equivocó, no eran $75 millones, sino 75 millones de pesos. Ahora, ¿qué hicieron la mayoría de los periodistas que no son bocinas? Que multiplicaron 75 por 50 promedio y del dio dólar. 2.500. Y dio 2.000. Y sobre esa base montaron una campaña diciendo que Camacho tenía casi 3.000 millones de pesos. No solamente sobre eso. la base de una información que por error un periódico de circulación nacional le puso, en vez de pesos, le puso dólares. Pero mira cómo trae eso. Sobre esa base y conociéndolo, todavía ayer había un gran amigo con su columna hablando de los 3.000 millones de pesos de Camacho. Oye, no tengo que ver con Camacho, no tengo nada que ver con Camacho. Yo estaba lo que estoy diciendo me interrumpió un momento clave. Claro. Que fue la visita a la República Popular. Claro. Óigame, pero fíjense cómo son las cosas. Yo estaba en la conferencia de FELABAN y por consiguiente estaba fuera de todo de información de aquí. Cuando voy en el camino, el chofer me dice, oye, pero un diputado ahí que tiene 2.500 millones de pesos que se llevó. Que lo declaró. Yo fui a mi casa, todos los periódicos que estaban amontonados, busca, no encuentro los 2.500, ¿dónde que está? Y yo había llamado la atención el domingo al programa grabado de Camacho, de que le dijo vaina a una ley. Eso es inaceptable. Inaceptable que tú le digas la vaina esa. Un legislador, el que hace la ley, una ley es una vaina. Es una vaina, tú no puedes hablar así. Digo yo, mira esto, así mismo, mira qué vaina. Ahora resulta que no era verdad. No era verdad. Entonces, no es... Hay fue un error del periódico. Miren, señores, hay instituciones, por ejemplo, el sector eléctrico. Los intereses... El sector eléctrico tiene hasta candidatos presidenciales. Sí. ¿O no? Y promueve la marcha verde. No, pero Pedro, no vayas. Espérate.
no es eso. Yo nada más quiero, vamos a hacerlo académicamente, Sí, Pedro. sí, sí. No vamos a poner juicio de valor sobre nadie. Por supuesto. El sector eléctrico es un sector monopólico, ¿sí o no? Sí, claro. Es un sector que establece los precios del producto esencial que tienen, que es la energía eléctrica. Sí. Lo establecen y lo imponen. Sí. Y se está tratando de cambiar eso. En esa participación, nosotros respaldamos a Punta Catalina, somos bocina. Sí. ¿Y lo que respaldan a ellos qué son? Entonces nosotros respaldamos a Punta Catalina en una discusión de carácter público sobre un asunto estratégico del país. Nosotros somos bocina. Yo te pregunto. Y lo que pero defienden esto sí es una pregunta básica. a los generadores Mira, que son. Perdón, esto es una pregunta básica. Un grupo de periodistas Hay que tener una paciencia del carajo. pasó a formar parte principalísima de una organización nueva que se lanzó. Ese grupo de periodistas que está en una entidad y que tiene un programa de gobierno, ha propuesto un programa de gobierno, lo que quiere decir que se identificó con una demanda de la oposición y la hizo suya, la asimiló. Ese grupo de periodistas, ¿cómo califican? ¿Qué son? No, ¿Bocinas entonces, no, o qué? Pero bueno, ya que ojalá yo pueda esclarecer lo que quiero decir. Miren, aquí hay empresas, consorcios empresariales, que tienen divergencias de carácter empresarial y económico con el gobierno, Sí, claro. o con los gobiernos, o con el Estado. Sí. Y utilizan Tienen su nómina a periodistas y medios Sí, para claro. presionar en su favor. Claro. ¿Cómo se llama eso? ¿Bocina corporativa? Bocina Sí, corporativa. bocina Entonces, corporativa. yo quisiera que se entendiera esto, lo que van a ver el programa posteriormente, que nosotros no estamos ni nos damos por aludidos. No. Porque nosotros a mucho orgullo lo que estamos diciendo. Pero por supuesto. Primero. Y creemos Segundo, fervientemente en lo que este equipo ha dicho, vamos a bañarnos con cloro. Claro. Que todo el mundo diga dónde están sus pertenencias, sus saberes profesionales, Sí. lo que se dice en los tribunales, presenten calidades. Aquí está Mozart, aquí está Héctor, debe estar allí, aquí está Pedro y aquí estoy yo. Presenten calidades. Segundo, díganme, ¿cómo ustedes encienden el fogón de su casa? ¿Cómo ustedes encienden el fogón de su casa? Tú le vas a explicar, Mozart, yo lo hago de esta manera, y usted, yo lo hago de esta manera, y yo. Ahora, dígame usted cómo usted enciende el fogón de la suya. Entonces, eso se llama bañarnos con cloro. Eso se llama que cada uno de nosotros diga qué hace en términos éticos, profesional, cómo usted enciende el fogón de su casa. Claro. Número uno. Pero número dos, lo único que nosotros estamos pidiendo a este sector académico que nos está ilustrando sobre temas éticos es que incluyan al sector privado. Y que digan que el sector privado, no el sector privado como tal, grupos del sector privado envilecen también a la sociedad. Así es. Rompen, como lo dijo nada menos que el director del departamento o de la Dirección General de Competitividad, que fue un órgano diseñado por el gremio del sector privado, que le envió al gobierno a su mejor activo, a su mejor técnico, mire, para que nos ponga las reglas de juego, o sea, para que se evidencie todas las reglas de juego que tiene el país. ¿Es correcto eso? Es transparente. Lo único que yo le digo a mi apreciado amigo, director del Diario Libre, es que reflexionemos sobre el comportamiento del sector privado respecto al financiamiento de las bocinas. Exactamente. Nada más. Nada más. Vamos a la pausa y volvemos.